Aquí estamos nuevamente, recuerde, esto es Al Detalle y estamos en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Hoy tenemos a un abogado que no rehuye, que siempre ha dado la cara, que va de frente, que mantiene su posición, no importa quién esté o no a favor o en contra, simple y llanamente en su creencia, en su estilo, en su posición, siempre ha sido una familia coherente, estando usted de acuerdo o no con sus planteamientos, y él sobre todo ha llevado esa conducción después del doctor Vincho Castillo. Nos referimos al doctor Peregrín Castillo. Bienvenido, doctor. Muy contento de encontrarme de nuevo aquí con ustedes. Un saludo al público de este espacio y a la disposición. Ustedes me dicen, bueno, lo primero, ¿por dónde empezamos? Sí, queremos empezar por la Fuerza Nacional Progresista. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ve la situación para influir en los próximos comicios? ¿Algunos acuerdos que pudieran estar dándose? ¿Cómo anda la Fuerza Nacional Progresista? Bueno, lo que debo decir de entrada es que la Fuerza Nacional Progresista, es bueno destacar, que ha sido un partido pequeño, militante, de vanguardia, que ha asumido grandes causas. La incidencia de nosotros en el debate, en la opinión pública, en el curso de los procesos, está muy relacionado a ese estilo. Ahora más que nunca se necesita precisamente esa agenda grande, agenda de nación, porque yo lo digo con conocimiento total de causa. República Dominicana como nación, en el contexto de esta crisis mundial, continental, regional, insular, está muy amenazada. Y hemos venido abogando desde hace tiempo porque se hagan esfuerzos de unidad nacional más allá de los partidos. Este es un momento de nación, un momento para luchas patrióticas más que para luchas electorales. Lamentablemente entramos en el año preelectoral y entonces los partidos aquí, los actores políticos, todos, gobierno, oposición, mayoritario, minoritario, están embullados, vamos a decirlo así, con el tema político electoral. ¿Por qué usted se ríe, doctor? ¿Le provoca como porque, lo que están haciendo los partidos como que le provoca a usted burla? Mira qué es lo que pasa. Yo creo que si los dominicanos tomáramos conciencia, todos, en los partidos sobre todo, tienen más obligación, de la magnitud de los retos, la complejidad de los retos que tenemos por delante. Aquí deberíamos estar todos a una, sentados, definiendo lo que van a ser políticas de Estado, para hacer pactos de Estado y darle el frente a los retos que vienen, que están ahí tocando la puerta. Lamentablemente, aquí hay una contradicción porque la política electoral es muy elemental, muy primaria. Es muy clientelar, es muy populista, es muy patrimonialista, y entonces los partidos se ofuscan y se concentran en eso y se olvidan de una cantidad de circunstancias y situaciones que pueden estremecer profundamente la vida del país, la vida, bueno, el mundo, porque el que no esté consciente de que estamos presenciando una guerra mundial en desarrollo, que puede calarse a niveles nunca vistos, o en el preámbulo una recesión que puede ser más profunda que la del 2008 o que la del año 1929, no está viviendo en este mundo. Todos los indicadores señalan que este año y el año que viene van a ser años de grandes incertidumbres, de grandes imponderables, y la prioridad de la clase política, donde se califica la clase política de un país, es precisamente en esa capacidad de distinguir lo que es política electoral de la política de Estado. Entonces, ahora mismo nosotros necesitamos acuerdos de Estado, especialmente con relación al primer desafío que tenemos, que pone en peligro la existencia de la nación, que es la crisis del vecino.
Pero también hay otros aspectos de la política donde los actores políticos no están actuando, y no excluyo a ninguno, con la conciencia, con la responsabilidad. Están, por el contrario, viendo a ver cómo capitalizan las coyunturas. Y este no es tiempo de estar pensando en capitalizar coyunturas, sino en mantener el país unido, y sobre todo un país que tiene un riesgo tan alto como el que tiene República Dominicana, porque su ubicación geopolítica, geoestratégica, es muy interesante, pero al mismo tiempo de alto riesgo, de altísimo riesgo. Nosotros estamos tomando un riesgo serio de que esa crisis que hay en Haití se escale. De hecho, hay motivos para pensar que hay muchos actores que quieren que se escale y luego se traslade aquí y que terminemos repitiendo la historia de principios del siglo pasado, donde primero se intervino en Haití y luego en República Dominicana. Yo, por ejemplo, como dirigente de la Fuerza y también como presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos, que he estado muy involucrado en estos temas, estamos tratando ahora mismo de que todos los actores políticos suscriban un compromiso nacional, un manifiesto de compromiso nacional por la dominicanidad, porque si no se apuntalan ciertas posiciones y se siguen dando mensajes equívocos, vacilantes, contradictorios, y no se ve un país unido, hablando en un solo lenguaje, todos en una misma línea, esas crisis nos pueden sorprender y podemos terminar pagando un precio muy alto. Entonces, yo por eso pongo eso por delante. En cuanto al tema político electoral, obviamente nosotros le hemos dicho ya a toda nuestra gente que se activen, que vamos a incrementar el nivel de inscripciones, reinscripciones, vamos a iniciar un proceso de carnetización que no hacíamos hace muchos años, y vamos a también a ir perfilando los que pueden ser nuestros mejores candidatos para las elecciones venideras. Obviamente, todo el que conoce la historia de la República Dominicana, ustedes han sido actores y testigos y lo conocen perfectamente, desde el año 1986, es más, desde antes, desde que se formó el Acuerdo de Santiago. Aquí la política gira alrededor de las coaliciones. Ahora, lo que nosotros siempre hemos enfatizado, y quizás por eso somos una fuerza diferente, es que las coaliciones no pueden hacerse exclusivamente para ganar en una coyuntura, tales o cuales puestos, o para obtener tales o cuales ventajas electorales. No. Ahora más que nunca hay que plantearse seriamente, bueno, ¿nos vamos a unir para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿En qué plano? La cuestión electoral es una, pero por arriba de la cuestión electoral está la cuestión patriótica nacional. Y ahí hay que... Yo estoy llamando no solamente a los actores políticos, porque el que está en política, yo tengo 42 años en política, desde que me gradué de la universidad, en política partidaria, porque yo estoy en política desde que tenía 7 años. Pero en política partidaria, desde que se fundó la Fuerza hasta la fecha, yo estoy en política y conozco el sistema. Hay una lógica, y no es aquí, pasa en todas partes, una lógica de la competición electoral, de ganar en la coyuntura. Por eso a veces se hacen alianzas, como en el gobierno pasado, en el periodo pasado, se produjeron alianzas que nadie pensaba que se iban a dar, y se dieron, por lo menos a nivel congresional y municipal, se dieron alianzas que nadie pensaba que se iban a dar. Bueno, eso es vamos a decir, la esencia de la política electoral. Pero yo quiero enfatizar que hay
primero que nada, para mencionar los retos que tenemos por delante. El primer reto del sistema es que el Congreso Nacional produzca un cambio significativo de las reglas de competición. Porque don Juan hablaba de matadero electoral, ¿ustedes recuerdan? Para cuestionar la mentada democracia. Bueno, ahora con el voto preferente, lo que hay es un destripadero electoral. Porque son los mismos partidos que se están destruyendo con el voto preferente. Todo el mundo lo sabe. Tú hablas con los dirigentes de todos los partidos y están conscientes, pero no quieren dar el paso, a pesar de que ya la Junta lo planteó como una necesidad de eliminar ese mecanismo, que lo único que ha hecho es encarecer la política. Porque los partidos, por ejemplo, el que hace carrera política, como es mi caso, antes era posible hacer carrera política. Una gente entraba, participaba en un partido, se sacrificaba, los militantes se fajaban en el día a día a desarrollar el partido. Cuando llegaba el periodo electoral, era justo que el partido no solamente le garantizara una candidatura de las que podían tener potencial de ganar, sino que se dedicara a formar esos cuadros, porque es una responsabilidad. Cuando usted lleva una gente a una posición, usted tiene que tratar de que esa gente responda a una agenda y también se forme y esté en sintonía con las posiciones del partido. Déjemelo ahí, doctor Pelegrín Castillo. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, pues estaremos nuevamente conversando con el doctor Pelegrín Castillo.